Muy buenas noches y bienvenidos una semana más a este espacio de actualidad. Vamos a hablar de muchos temas precisamente de actualidad y de cierta polémica. Para ello nos acompaña en plató Elena de la Cruz, consejera de Fomento. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Muchos temas, como decimos, pendientes, algunos de ellos de mucha actualidad e importantes para la población, sobre todo de la provincia de Guadalajara. Hablamos de agua, un trasvase más, y ya van 3 en los últimos 3 meses. Usted lo avisaba cuando se aprobaba el segundo. Efectivamente, el tema del trasvase ya lo vaticinábamos cuando se aprobó el segundo por dos cuestiones. Una, porque el año hidrológico termina el 1 de octubre y porque además desde el Ministerio la cita que nos dieron para recibirnos fue el 7 de octubre, o sea que intuíamos que entre medias se podían aprobar un par de trasvases. Es cierto que los trasvases han ido de forma progresiva, empezaron con 20 hectómetros cúbicos en julio, con 15 en agosto y con 10 en septiembre, pero nosotros desde la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha somos conscientes de que eso que decía el presidente del Gobierno de que ha sido un trasvase pequeño, es pequeño para la cuenca receptora que tiene los embalses a una capacidad, uno del 34% y otro del 51%, pero es un trasvase muy grande para la cuenca cedente, que son los dos pantanos de cabecera del Tajo, que tienen el embalse a una capacidad del 14%. Es decir, este trasvase se produce cuando el volumen de agua embalsada en Entrepeñas y Buendía es de 350 hectómetros cúbicos, por debajo del umbral bajo el que no se debería poder trasvasar según la Ley de Evaluación Ambiental y según reconoció el propio Ministerio en aquel comunicado de prensa, cuando en el año 2013 se alcanzaron un volumen de agua embalsada entre los dos pantanos de 900 hectómetros cúbicos y que según la ley fijaba automáticamente el umbral en 400 hectómetros cúbicos. No se ha respetado la ley, a nuestro parecer, y por eso vamos a emprender acciones legales contra este trasvase, porque no estamos de acuerdo con el mismo. Lo van a recurrir, igual que han recurrido los otros dos, y recurrirán todos los que se puedan aprobar. Recurriremos los que se produzcan en estas condiciones. Yo quiero recalcar esto porque se viene a hablar de la guerra del agua y no es una guerra del agua. Lo hemos dicho muchas veces, lo ha dicho el presidente, lo he dicho yo como consejera de Fomento, y no es una guerra, no quiere decir que vayamos a recurrir todos los trasvases, sino que vamos a recurrir a aquellos que se produzcan en estas condiciones que creemos que son tremendamente injustas para el Tajo, para la cabecera del Tajo y para Castilla-La Mancha y sus ciudadanos. Y son muy injustas porque no respetan la ley y porque dejan al río y al pantano en una situación tremenda. Lo decía la semana pasada en mi comparecencia, decía que me preguntaban, decía un diputado del Partido Popular, y además lo he oído varias veces también a diputados de aquí de la región, que hablaban de que Cospedal había fijado en 400 hectómetros cúbicos el umbral, que había subido de 240 a 400. He de decir que esta cifra de los 400 sale de sumar el caudal mínimo que debe llevar el río para que sea un caudal ecológico, y sale de sumar también, digamos, los consumos que se tienen por parte de los pueblos ribereños que consumen el agua y que toman el agua directamente de la cabecera del Tajo. De ahí sale una cifra muy aproximada a 400 hectómetros cúbicos. No nos han regalado nada, han fijado una cifra mínima para que el río pueda ser viable. También es cuestionable que ese caudal sea realmente el mínimo aconsejable y que, entre comillas, los pueblos ribereños puedan beber. Realmente no han fijado un umbral mínimo deseable para los pantanos. Los 400 hectómetros cúbicos, ese volumen de agua es el que se vacía en un año para desaguar al río y que se bebe. Es decir, no han fijado absolutamente nada. Y eso yo creo que hay que aclararlo y que los ciudadanos entiendan de dónde sale esa cifra. Sale de la normativa marco de aguas de la Unión Europea, que obligaba a hacer una ley de evaluación ambiental del río, y sale de ahí. ¿Qué espera de la reunión del 7 de octubre? Espero diálogo. Me gustaría que la actitud por parte del Ministerio fuera la misma que ha tenido el Gobierno de Castilla-La Mancha y que ha tenido su presidente, Emiliano García Paje, que ha sido la voluntad de tender la mano y de sentarnos a hablar.
Queremos hablar de agua porque sabemos que es un problema y porque sabemos que es vital para el desarrollo económico de nuestra región, de los agricultores y para garantizar también el consumo en todas las poblaciones. Hay muchos problemas, hay problemas con el Tajo, hay problemas también en el Júcar, hay problemas con el abastecimiento de Albacete, hay unos problemas muy graves y esperemos diálogo. Lo que esperamos es diálogo porque tenemos la mano tendida, lo ha dicho siempre el presidente, lo he repetido yo también, tenemos la mano tendida para hablar, para que haya un gran pacto de Estado por el agua en el que todas las partes implicadas nos sentemos, hablemos y lleguemos a un consenso. Sabemos que la solución de trasvasar agua no es una solución definitiva porque se está agotando el agua en la cabecera del Tajo, hay menos aporte pluviométrico, los caudales ecológicos tienen que ir aumentándose porque si no el río no va a ser viable y sabemos que tampoco va a haber agua para la cuenca cedente en estas condiciones. Queremos hablar de Pacto del Agua, queremos hablar de Castilla-La Mancha y también queremos hablar de otras comunidades que sabemos que también necesitan el agua para su desarrollo. Y queremos diálogo y buscar otras soluciones que no sean solamente el trasvase para que también la cuenca cedente pueda tener derecho a su legítimo desarrollo, pero que Castilla-La Mancha no pierda ese derecho. No queremos guerra, de verdad, o sea, es algo que se ha dicho tantas veces y que se han empeñado algunos en nombrar y lo que queremos es diálogo y queremos que eso esté en las agendas de los programas electorales, que se tenga en cuenta, que el Ministerio lo tenga en cuenta y que en vez de hacer lo que se hicieron estos años pasados, que fue aprobar un memorándum de espaldas a los ciudadanos y de una forma, desde luego, que no nos ha parecido correcta ni leal, que se haga de otra manera el tema del agua y que se trate con todo el mundo. ¿Se trata de hablar de derechos de unos o de otros sobre el agua o de lanzar un SOS de que el río se seca y vamos a tener un problema serio? Se trata más bien de lo segundo que también de lo primero. El río efectivamente se seca, los pantanos no tienen agua, cada vez tienen menos aporte de agua y se trata también de, ¿por qué no?, de hablar de derechos. Un pacto por el agua es hablar de todos los implicados en el tema del agua, de los que ceden y de los que reciben y buscar maneras para que todo el mundo pueda tener derecho al agua. Y en eso nos van a encontrar, en eso el Ministerio, en eso otras fuerzas políticas, en esa voluntad de diálogo nos van a encontrar. No nos van a encontrar, desde luego, en la guerra. Eso sí, desde Castilla-La Mancha vamos a defender los derechos de los castellano-manchegos, que son los que nos han votado, y además creemos que tenemos que ser leales a los ciudadanos de nuestra tierra, que son los que están sufriendo este agua que se va, este agua que pasa y que no se queda en Castilla-La Mancha. Cambiamos de asunto, vamos a hablar del convenio de transporte, del que también toda la semana pasada teníamos muchos titulares, acuerdo entre dos partidos políticos diferentes, dos instituciones con color político diferente, que hace noticia algo que no debería ser noticia, y es que entre instituciones distintas se llega a un acuerdo por el beneficio de los ciudadanos. Nosotros entendemos que esto es lo normal, es lo normal y debe ser así. Pero no suele serlo. No suele serlo. Yo aquí quiero citar al consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid, Pedro Rollán, que es verdad que nos recibió muy amable, tuvimos una reunión en Madrid y enseguida entendimos los dos que esto era beneficioso tanto para Madrid como para Castilla-La Mancha y ha puesto siempre su voluntad de que esto saliera adelante y que entrara en vigor. Ese es el compromiso que nos dio el consejero, que entrase en vigor el mismo día que entraba para la Comunidad de Madrid. Creemos que es algo muy bueno. Quiero recalcar el esfuerzo económico que también va a hacer la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para que eso sea posible. El presidente así me lo pidió, que hiciéramos ese ajuste en los presupuestos de la consejería para que fuera posible pagar ese 1.300.000 euros y que los jóvenes menores de 26 años de Castilla-La Mancha se pudiesen beneficiar de esa medida. ¿Y por qué? Pues porque, ya lo hemos dicho, queremos ser una consejería desde Fomento que también sea una consejería social y en esa línea que tiene el Gobierno regional de ocuparnos de las personas entendemos que las familias lo están pasando muy mal, que es una crisis terrible, que hay mucha gente desempleada, que no pueden hacerse cargo de muchos gastos, de tasas universitarias que se han subido, de gastos enormes y entendemos que contribuir
con el abono transporte para que esos jóvenes que se van a desplazar a la Comunidad de Madrid a estudiar, la mayoría, y algunos a trabajar, para que les cueste 20 euros, es algo que debe hacer el Gobierno de Castilla-La Mancha porque es su seña de identidad y así lo vamos a hacer. Afecta sobre todo a la gente que o bien viene o bien va desde aquí, la gente que está entre el E1 y el E2, porque hablamos de cantidades económicas muy importantes, más de 70 euros, más de 97 euros, si no recuerdo mal, lo que le solía costar en una unidad familiar con varios hijos en esa edad es un dineral. Efectivamente, afecta básicamente en Castilla-La Mancha las zonas E1 y E2, que son las zonas que se encuentran a 59 kilómetros y 85 kilómetros dentro de esos anillos, de esas coronas que rodean la capital. Y efectivamente los ahorros son muy importantes, entre 58 y 77 euros. Al final, en una media anual, el ahorro de las familias en el E1 sería aproximadamente 700 euros y en el E2 más de 900 euros. Son ahorros muy importantes y creemos que debe ser así, que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que el Gobierno debe responder ayudando a los ciudadanos con este tipo de convenios que son muy beneficiosos. ¿Hay una estimación del número de personas a las que va a afectar esta medida? Sí, el convenio joven, el abono joven, aproximadamente con los datos que nos facilitó el propio consorcio de la Comunidad de Madrid, que es con los datos con los que se ha calculado el coste que tiene este convenio, es aproximadamente de unos 3.700 jóvenes. Pero es verdad que podrían ser más, no lo sabemos a ciencia cierta hasta que veamos realmente cuántos abonos se compran, pero estimamos que el número de abonos va a ser aproximadamente de 3.700. Hablaba la semana pasada también de que llevaba sin firmarse el convenio de transporte unos 2 años, que había una deuda. ¿Eso ha puesto en algún momento en peligro el acuerdo al que han llegado las dos instituciones? No lo ha puesto en peligro porque desde el Gobierno de Castilla-La Mancha hemos puesto voluntad de solucionarlo. Es verdad que sí que nos lo dijeron, eran conscientes de esa deuda que había, nos han pedido un calendario de pagos, algo que nos parece razonable. También entienden que todo no se puede pagar de golpe y como muestra de esa voluntad de que se va a pagar y que no se va a volver a esa situación de impago de varios años acumulados, que ha sido una suma importante de más de 13 millones de euros, se ha hecho un primer pago de 2.400.000 euros para ir minorando esa deuda que se tiene con el consorcio de la Comunidad de Madrid. Hablamos de otros asuntos, comparecía usted, como han comparecido todos los consejeros en las Cortes de Castilla-La Mancha la semana pasada, y hablaba tanto del estado en el que se ha encontrado la consejería como de las líneas maestras de lo que piensa llevar a cabo a lo largo de los próximos 4 años. Una de las cosas que sorprendía era que hiciera público el hecho de que se había encontrado 100 procedimientos judiciales abiertos. Efectivamente, para hacer un resumen de lo que nos hemos encontrado en la consejería, yo lo resumiría con 2 cosas. Uno es una paralización. No se pusieron en marcha proyectos, se han perdido dineros de fondos FEDER, por ejemplo, en depuración 215 millones de euros que no se han ejecutado, que se han perdido porque ha habido una inacción total en todos los temas de la consejería. Y yo la otra palabra con lo que lo definiría, aparte de paralizar, lo que ha pasado es que se ha litigado incluso con proyectos que ya estaban en marcha. Yo pongo un ejemplo de esta provincia, que es el Centro de Salud de Alcolea, que es que nada más entrar el Gobierno de Cospedal, quedaban 15 días para terminar ese centro de salud y se paralizó. Y lo que ha pasado es que se ha vandalizado y ahora va a haber que invertir mucho dinero en recuperar ese centro de salud, pero puedo poner muchos ejemplos de obras paralizadas, de carreteras. La autovía del Júcar estaba ya licitada y ahora estamos en un proceso judicial que en carreteras puede suponer 10 millones de euros de indemnizaciones, porque hay que pagar los lucros cesantes, hay que pagar indemnizaciones sin haber hecho ni un solo kilómetro de autovía o de carretera o sin haber puesto ni un solo ladrillo. Nos parece que digamos que esa actitud que tuvo el anterior Gobierno no era razonable. Se podían haber aquilatado los plazos de ejecución de las obras que estaban en marcha, porque además yo creo que las empresas adjudicatarias no hubieran tenido ningún problema en aquilatar los plazos, pero desde luego entrar en ese proceso judicial
porque tiene que entender que la Consejería de Fomento es muy amplia, tiene muchos aspectos y hay procesos judiciales desde expropiaciones hasta carreteras, autovías, edificios. Bueno, es tremendo, cada día nos sorprendemos porque nos va entrando un proceso más abierto del que no teníamos noticias y digamos que la deuda que tenemos acumulada va subiendo día a día. ¿La situación y esta deuda que se han encontrado pone en peligro los planes que ustedes tuvieran para esta consejería? No los pone. Es verdad que sí que vamos a tener que hacer las cosas de una manera prudente, pero lo que no vamos a hacer es lo que hizo el anterior gobierno, paralizar. No nos parece que sea responsable ni que tampoco sea leal hacia el ciudadano. Las cosas se van a ir haciendo poco a poco a medida que las circunstancias económicas y presupuestarias no lo permitan, pero hay muchas cosas que podemos ir haciendo ya que no implican gran cantidad de aportación económica, que sí que están en la voluntad de esta consejería, como son reformas de muchas leyes. Creemos que ahora es el momento para retomar el urbanismo y hablar de urbanismo. Lo dije en la comparecencia, que queremos que la Consejería de Fomento sea una consejería sostenible con mayúsculas y sostenible desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista medioambiental, que es muy importante en una consejería que tiene a sus espaldas un gran número de obras y todo el tema de transportes, y desde un punto de vista social, porque llevamos todo el tema de la vivienda, que creemos que también es muy importante. Por esto no se va a paralizar nada, vamos a ir acometiendo reformas de leyes y reflexiones muy importantes en nuestra región, como es el tema del urbanismo, diferenciándolo del urbanismo de las zonas rurales, de los núcleos de población más pequeños, de las grandes ciudades o de los grandes núcleos de población, y adoptando medidas legislativas para que no vuelva a pasar lo que ha pasado estos años anteriores. Y creemos que es el momento para la reflexión. El anterior gobierno paralizó los proyectos, pero ni siquiera hizo la reflexión de adaptar sus normativas y de pensar qué Castilla-La Mancha quería para el futuro. Nosotros tenemos un buen momento para eso y sí que lo vamos a hacer. Hablamos de áreas concretas dentro de su consejería, porque ya he dicho en varias ocasiones, si no corríjame si me equivoco, que en materia de vivienda poco se ha hecho a lo largo de los últimos 4 años. Se ha hecho muy poco. Todos los programas que venían del anterior gobierno socialista se paralizaron. En el tema de la ley de vivienda, lo que hicieron fue sacar simplemente los planes calcados de los que había del Estado, y de las 6 convocatorias que había, hubo 3 que ni siquiera se llegaron a sacar a convocatoria. Es decir, una paralización total. Ni siquiera se pagaron ayudas que se sacaron, que ahora estamos viendo la posibilidad de poderlas pagar. Y la ambición en tema de vivienda tenemos 2. Por una, la Oficina Antidesahucios, que estamos ahora mismo terminando de diseñar, y por otro lado, hacer una ley de vivienda que garantice el derecho a una vivienda digna a todos los ciudadanos de Castilla-La Mancha. Vamos a trabajar en ella durante este otoño y bueno, pues ya contaremos un poquito más cuando lo tengamos avanzado, pero sí que queremos que sea una ley ambiciosa y una ley que esté diseñada y pensada para el ciudadano. También es de su competencia el área de las nuevas tecnologías y la sociedad de la información. Efectivamente. Es un área compleja que, por un lado, llevaba la unificación de los servicios. Era una idea que ya venía también del anterior gobierno socialista, la unificación de los servicios informáticos para rentabilizar todos los esfuerzos, pero que se hizo de una forma, yo diría que chapucera. En realidad se juntaron los informáticos, pero no se hizo un plan de trabajo. Nosotros y el director general, desde que hemos llegado a esta consejería, lo que hemos hecho ha sido empezar a elaborar un plan de trabajo para que esta unificación de los servicios informáticos sea efectiva. Y por otro lado, estamos trabajando en todo el tema del despliegue de las redes de Internet, de 3G y 4G, que sabemos que en el mundo rural es muy precaria, que es muy importante para los municipios, porque bueno, yo estando en Guadalajara, muchos municipios que nos vean sabrán de lo que estamos hablando, que el centro de salud no tienen Internet, no puede acceder el médico a los historiales, no pueden hacer recetas, casas rurales que no pueden gestionar las reservas a través de Internet, y se va a hacer un esfuerzo por hacer una solución a la carta
a los problemas muy difíciles que en general en la región el más importante es la zona de Guadalajara porque es el más grande, pero hay otras zonas de la serranía de Cuenca y de Albacete que también tienen el mismo problema con el tema de Internet. En materia de carreteras, ¿van a revisar el plan que haya aprobado? Vamos a revisarlo, efectivamente, vamos a revisarlo para ver qué carreteras se habían metido en el mismo, para ver qué prioridades en función de cómo se encuentran las carreteras de nuestra región se van a acometer antes. Yo quisiera darle un dato. El plan más ambicioso es siempre el de mantenimiento. Hay que hacer nuevas infraestructuras, pero el mantenimiento es vital y es fundamental para nuestra región. Decirle que en la legislatura del 2007-2011 se efectuó el mantenimiento en más de 1.800 kilómetros de la red. En la última legislatura en apenas 200. Lo que más se hizo fue pintar carreteras, que es verdad que es necesario, es una labor de mantenimiento, pero ha habido una dejadez total en el mantenimiento de las carreteras y ahora va a haber que invertir más dinero en repararlas y en actualizarlas. Pero eso es algo muy importante, junto con algunas carreteras históricas que tenemos aquí en nuestra provincia. Hay algunos ejemplos, está la de Peñalén, tenemos la de Peralejos, la de La Toba, algunas que están en muy malas condiciones y que vamos a intentar que en la medida de lo posible las carreteras que están peor sean las primeras que podamos acometer. ¿Y en materia de transporte? En materia de transporte nos hemos encontrado varias cosas. Por un lado, la práctica supresión del ciudad directo. El ciudad directo antes iba y volvía en el mismo día uniendo las 7 núcleos de población más importantes de Castilla-La Mancha y ahora pues lo que pasa es que te obligan a hacer turismo, es decir, vas un día y vuelves al día siguiente, 2 días después. Yo creo que lo pensaron para incentivar el turismo en Castilla-La Mancha, pero realmente no es útil. Si un ciudadano quiere ir a Toledo a resolver un problema burocrático, lo que necesita es coger el autobús por la mañana y poder volver por la tarde. Y luego también se suprimieron todas las bonificaciones al transporte, las de jóvenes, las de familias numerosas, las de jubilados, y eso ha supuesto una disminución del 42% en los usuarios. Con lo cual, al final, ese supuesto ahorro con las bonificaciones ha supuesto que Castilla-La Mancha tenga que meter más dinero para que el transporte público pueda seguir funcionando. Todo eso lo vamos a revisar porque sabemos que lo que hay que hacer es incentivar el transporte público en vez de minarlo con ese tipo de medidas. Aprovechamos su presencia en el plato para preguntarle por cosas que teníamos pendientes. La semana pasada nos visitaba en el tiempo de entrevista de nuestros servicios informativos el alcalde de Cabanillas del Campo, que ponía en alerta porque su municipio y otros tantos, 17 en su totalidad, formaban parte, parece ser, del trayecto de la caravana de los residuos que van a ir al ATC en Villar de Cañas. Estaba bastante preocupado, como otros muchos municipios, por lo que pueda suponer de peligrosidad para su municipio. Efectivamente, es un tema preocupante. En Castilla-La Mancha eran 77 los municipios, son los que están afectados en principio por ese tipo de transporte. Nosotros lo que pensamos es que hay otra solución para los almacenes de residuos nucleares que pasa por las zonas que ya están, que ya están afectadas por el tema nuclear, que son cercanos dentro de las propias centrales nucleares. Pero a mí lo que más me preocupa con todo este tema del transporte o con todo el tema del ATC es la cuestión de los suelos. Siempre volvemos a lo mismo. Hay un informe dentro del propio Consejo de Seguridad Nuclear que pone en duda lo acertado de los suelos en los que se ha decidido implantar este tipo de cementerio en Villar de Cañas, porque son suelos arcillosos y con yesos que no tienen la estabilidad suficiente para este tipo de almacén que tiene que durar toda la vida y que no puede tener ningún tipo de resquicio, ni de filtración. Y lo más preocupante es que salió también un artículo en los medios de comunicación que hablaba de supuestas presiones que habían sufrido técnicos del propio Consejo de Seguridad Nuclear porque habían emitido informes en este sentido. Yo creo y creemos en Castilla-La Mancha que la seguridad es fundamental y no se puede hacer una instalación de este tipo en un sitio donde los suelos no reúnen las características necesarias. Que hay otro tipo de soluciones, como ya he dicho antes, con zonas que ya están nucleizadas, que ya están afectadas por temas nucleares y bueno, lo vamos a hablar y lo vamos a pedir. El presidente, cuando se reunió con el ministro Soria, ya se lo puso de manifiesto
Y claro que nos preocupa todo el tema del transporte de los residuos nucleares. Un asunto más antes de quedarnos sin tiempo. La semana pasada el diputado regional del Partido Popular y viceportavoz del grupo parlamentario en las Cortes ponía en duda su implicación con la provincia de Guadalajara. Aseguraba que el Partido Socialista elige consejeras que dan la espalda a Guadalajara y hablaba particularmente de usted. Esperaba que dijera algo sobre el campus universitario y sobre las obras de ampliación del Hospital de Guadalajara. Bueno, yo al señor Robisco, yo entiendo que lleva muy poco tiempo como diputado regional, pero lo que le diría es que, digamos, que se informe, porque creo que los temas de sanidad y de educación no son competencia de la Consejería de Fomento. En cualquier caso, creo que es muy fácil rebatir esas palabras. La implicación del Gobierno de Castilla-La Mancha, y hablando en primera persona, y no en primera persona, más bien de la Consejería de Fomento, porque no tengo ningún afán de protagonismo, está clara con Guadalajara, está clara con el tema del abono transporte, está clara con el tema del agua. Yo creo que el señor Robisco no ha luchado por el agua en los pantanos de cabecera, por los pueblos ribereños, y creo que lo primero que debe hacer es informarse sobre cuáles son las competencias concretas de la Consejería de Fomento. Pues de momento lo dejamos aquí, nos quedamos sin tiempo. Elena de la Cruz, consejera de Fomento de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros. Gracias a ustedes también. En 7 días, como siempre, más protagonistas. Buenas noches.